Muy bien, muchachos. Comenzamos hoy clase número 5. ¿Sí? Clase número 5. Hay un tema que tiene que ver con un práctico que van a hacer ahora. El práctico que van a hacer ahora, que creo que se los conté la última clase, a último momento, les mostré unas llaves de mando de uso automotriz. ¿Ustedes recordarán? Sí. Les mostré, tenía 2 o 3 modelos por ahí dando vueltas. Bueno, sucede que esas llaves requieren de que ustedes analicen cómo funciona la llave. Si bien es cierto que yo les voy a dar una ayuda con lo que vamos a mirar ahora, en realidad, cada vez que ustedes se enfrenten con un auto distinto, las llaves que tiene el vehículo son distintas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que aprender alguna técnica que les permita evaluar a ustedes las llaves y entender cómo es que funcionan. O sea, aprender una vez el mecanismo y aplicarlo en todos los vehículos. Claro. Ese es el concepto. La técnica o las técnicas son 2. Ya vamos a ver, una es usando el tester en un modo que se llama continuidad y la segunda es usar una lamparita y una batería. Mi obligación es enseñarles las 2 técnicas. Ustedes luego, en las prácticas y cuando desarrollen su actividad profesional, seguro van a decidir por una u otra técnica. Cada uno según cómo se sienta de cómodo con alguna de las 2 técnicas. Yo no lo sé, por eso les voy a enseñar las 2 técnicas. Para poder entender lo que vamos a hacer luego, necesitamos aprender algunos conceptos. Cuidado que digo conceptos. ¿Qué es un concepto? Es un principio que explica algo. Ese concepto se aplica luego en muchas partes del vehículo. Lo vamos a ver aquí en una lamparita, algo que todos conocemos. Y dice allí, muy clarito, resistencia. Resistencia. ¿Qué es eso de resistencia eléctrica? Probablemente yo al vuelo, ustedes me hayan escuchado hablar y decir algo de resistencia desde la primera clase hasta ahora. Sin embargo, me parece que todavía no definimos la resistencia en este curso. Y fíjense que allí pongo el ejemplo del filamento. Y dice el texto: el filamento de una lamparita ofrece una oposición o resistencia al paso de una corriente eléctrica. Vamos a repetir. El filamento ofrece una oposición o resistencia al paso de una corriente eléctrica. Eso de oposición es gracias a lo cual el filamento se pone incandescente. Cuando yo era chico, yo miraba una lamparita como esas que aparecen allí en la fotografía y no entendía por qué es que de la parte de abajo de la lamparita, es decir, de aquí abajo, donde está el portalámparas y donde salen los cables, yo veía que los cables que salían eran muy gruesos. Y después, mirando la lamparita por dentro, veía que todo se resumía en un alambrecito increíblemente fino, aquí arriba. Y decía, ¿para qué se gastan en poner tanto alambre de cobre si luego el fabricante de la lámpara pone un pelito aquí dentro? No entendía que justamente era gracias a que el filamento es extremadamente finito, es que aparece la luz. ¿Por qué aparece la luz? Porque lo que fluye por los cables, que llamamos corriente eléctrica, al intentar pasar por el filamento, que es un espacio muy
pequeño, sus elementos constitutivos, que son los electrones, se los pueden imaginar como pequeñísimas pelotitas, no pueden pasar todos juntos por algo tan fino como el filamento y se chocan unos con otros. Cuando chocamos con violencia objetos, aparece ¿qué? No. Temperatura. Eso sucede cuando los electrones, que son increíblemente pequeños, pero que son una multitud, son muchísimos, todos quieren pasar al mismo tiempo por el filamento, que es un pelito. Aparece temperatura. Ese filamento comienza a calentarse. Se calienta tanto que se pone al rojo vivo. Pero está tan bien calculado que más que rojo es blanco. Entonces, ese filamento, que es una aleación de tungsteno, y como dentro de la ampolla no hay aire, entonces la vida útil de ese filamento es, dicen los fabricantes, de unas 4.000 horas. En la práctica ninguna lámpara dura 4.000 horas. Ahora, es cierto, la lamparita emite luz, fantástico, era el objetivo que nosotros perseguíamos. Pero es importante darse cuenta que el filamento se opuso a esa corriente eléctrica, le ofreció oposición, frenó, si ustedes lo quieren llamar así, a la corriente. Y entonces los electrones dicen, bueno, no podemos pasar todo como nosotros queríamos, pero vamos uno detrás del otro, y de esa manera circula corriente. Así que el filamento, por ser extremadamente fino, le ofrece una oposición o resistencia a la corriente eléctrica. Este elemento, que se llama para nosotros, para el caso de la lámpara, resistencia, en realidad lo podemos comprar como un elemento físico, porque podemos ir a una casa de electrónica y pedirle al vendedor y decirle, señor, quiero una resistencia. En el caso de las casas de electrónica, el vendedor nos va a preguntar, ¿de qué valor? Así que las resistencias vienen en valores, vienen graduadas. Efectivamente, y la unidad en la cual se mide una resistencia es el ohm. Miren muy bien, porque ohm, O-H-M, se abrevia con la letra griega omega. Y esto es importante porque es así, con este simbolito, que aparecen los testers. Por lo tanto, tengo que prestar atención cuando vea este simbolito en el tester. Es un símbolo universal. La letra griega omega está universalmente aceptada como la síntesis de la unidad de ohm. Entonces, resumiendo, existen dispositivos que se llaman resistencias y que se oponen a la corriente o al paso de la corriente eléctrica. El caso del filamento es un caso por todos conocido porque todos sabemos lo que es una lámpara. Aquí en la fotografía muestro, y vamos a hacer lo siguiente. No entiendo por qué no lo hice antes. En la fotografía muestro algunos modelos de resistencias calibradas. Fíjense que hay una que es muy chiquitita, pero que hay otras que son más grandes. El segundo parámetro, que es algo que vamos a estudiar luego, se llama potencia y se mide en una unidad que se llama watts. Pero con esto quiero mostrarles de que las resistencias son dispositivos físicos que se pueden ir y comprar y que tienen un valor.
y que se expresa en ohm. Símbolo de una resistencia, muchachos. Norma americana a la izquierda, norma europea a la derecha. Y ustedes van a decir, pero si nosotros no estamos estudiando electrónica, están estudiando electricidad automotriz y los símbolos son importantes para que puedan leer los planos de los fabricantes de automóviles. Entonces, conviene que se familiaricen con estos muchachos. Símbolos de resistencia. Al lado del símbolo habitualmente se escribe el valor de la resistencia. Fíjense que está abreviado y dice un K y la letra griega omega, que dijimos que es la abreviatura de ohm. K, ¿qué significa K? La K se refiere a K de kilo, es decir, un kilo, por ejemplo, un kilo de pan, ¿cuántos gramos son? 1000. Así que la K se refiere a 1000 ohm. Esta resistencia es de 1000 ohm.